Hola, muy buenos días. El día de hoy vengo a hablarles de un libro muy bueno que he leído recientemente, que terminé de leer hace apenas unos días y que tengo aquí. Es Biblioteca Bizarra de Eduardo Halfon o Halfon. No tengo mucha idea de cómo se pronuncia este apellido. En todo caso, ya saben, la portada y el nombre del autor estarán aquí apareciéndoles en la pantalla. Este es un libro publicado en la colección Ficción de la Universidad Veracruzana y es una serie de ensayos, crónicas, de pronto hay algo de cuento, de relato en las narraciones que aquí se juntan. Eduardo Halfon es un escritor de Guatemala y ha tenido bastante obra publicada. Apenas en este libro se lo publica la Universidad Veracruzana, se incorpora a su catálogo editorial. Y bueno, eh, ¿qué es Biblioteca Bizarra? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el tono del libro? ¿De qué se compone? Bueno, para explicarles esto voy a ayudarme un poco de la contraportada. Considero que aquí está muy bien dicho, escrito. Bueno, primero que nada, Biblioteca Bizarra es uno de los textos que conforman la totalidad de este libro. A propósito de Biblioteca Bizarra, es prácticamente una colección de bibliotecas. El autor se propone a hablarnos, contarnos, relatarnos las muy distintas y a veces disímiles bibliotecas que ha conocido, visto a lo largo de su vida, bibliotecas particulares, peculiares, extrañas, cada una con una identidad propia, cada una expresando una cosa distinta, cada una construida de manera diferente, con propósitos distintos, con ideas detrás muy diversas, varias, en fin. Son bibliotecas varias, disímiles, bibliotecas como él las califica salvajes, blancas, ciegas, felinas, en llamas, etcétera. Lo dicho, es una colección de bibliotecas. Son bibliotecas donde lo importante no es tanto los libros que las componen, sino la relación que hay con sus dueños o constructores, con ellas. La relación dueño-constructor con la biblioteca, con su, en fin, la identidad de cada una de estas bibliotecas muchas veces va alineada o expresa, comunica. Y esto es algo muy cierto, ¿no? Se puede conocer muchísimo de una persona a partir de su biblioteca, viéndola, ¿no? Básicamente esa es la tesis fundamental, central de esta parte, de este primer relato, crónica, ensayo que compone el libro y que le da su título. El siguiente texto que compone al libro se titula Los desechables y cuenta una experiencia que tuvo en una ocasión que fue a Bogotá. Se encontraba asistiendo a diversos eventos sobre literatura en donde todo pues era prácticamente lo mismo y de pronto un día se lo llevan a, aquí está, a un evento que está compuesto por miembros del Centro de Autocuidado Oscar Javier Molina para la rehabilitación de drogadictos. Entonces, ir a este espacio, encontrarse con estas personas, le cambia por completo, digamos, el ritmo al que se estaba ya acostumbrando, ¿no? Porque él dice que llevaba una semana en Bogotá, el mismo público, los mismos temas, las mismas preguntas, las mismas respuestas suyas. Dice, un escritor con los años va desarrollando el discurso público que sustenta no solo su obra, sino su razón de escritor, va puliendo su mito fundacional, los detalles de su rutina un tanto excéntrica, su falsa modestia, su mejor pose de escritor cínico, etc. Pero entonces, al ir a este nuevo espacio con estas nuevas gentes, se encuentra con preguntas que de pronto lo confrontan, lo descolocan,
que son sin duda preguntas vitales sobre el oficio del escritor, preguntas incómodas, preguntas que de pronto no tienen respuesta, que no se nos da una respuesta clara, explícita, quizás esta esté entre líneas, pero que sí vaya, de seguro lo conmovieron a él y conmueve a uno mismo. Hay preguntas, por ejemplo, hay una, escribir para usted es como rezar, y hay otra que dice, ¿y a usted a quién honra cuando escribe? Preguntas, ¿cuál diría usted que es su infierno? En fin, hay confrontación, curiosidad, una cosa muy interesante a propósito de estos habitantes del Bronx, que es una, tengo entendido como una calle, es un barrio, unas cuadras allá, en donde está muy, bueno, estaba, no sé si hoy día todavía lo esté, muy fuerte este tema. Te da una realidad muy distinta y este texto finaliza de una manera muy bella, bueno, cuando menos poética. Hay algo muy hermoso en estas últimas líneas. Dice, van a tomarse una fotografía y de hecho aquí está la fotografía que finalmente ellos se toman. Al momento de reunirse para esta fotografía, dice, y ya estábamos ubicados y listos para sonreír cuando de pronto todo se hizo silencio. Un silencio desabrido después de tantas palabras, como si las palabras fuesen aire y el mundo un globo flácido y desinflado. Y mientras yo intentaba sonreír en medio de ese silencio, bajo la lluvia casi invisible, solo podía pensar que cada uno de ellos un día fue hija o hijo de alguien, que cada uno de ellos un día fue el bebé recién nacido de alguien, que cada uno de ellos un día fue arrullado por alguien, que con todo el amor de un padre o de una madre que sostiene en sus brazos una nueva vida, una vida llena de luz, una vida que apenas empieza. Esto cala muchísimo, sobre todo cuando tenemos entendido el lugar en el que él se encontraba, con las personas que él estaba reunido en esa fotografía, que le hicieron esas preguntas. En fin, hay una fuerza, hay una conflicto verdaderamente interesante, implícito entre líneas, pero que pega con muchísima fuerza. Esta última imagen es muy bella, a mí se me hizo muy bella, y hay no solo esta fotografía, creo hay más fotografías, se acompaña este libro con varias imágenes, con varias fuentes gráficas que lo enriquecen y que de pronto da una sensación de álbum. El libro en general se siente como un álbum de memorias, de recuerdos, de episodios que tienen como punto, como eje la escritura, la lectura, el mundo de los libros, el oficio del escritor, etc. Eso sobre el segundo texto que compone Biblioteca Bizarra. El tercero se llama Halfon Boy. Halfon Boy es la carta de un padre, de él como padre, a su hijo que todavía no ha nacido, pero que ya decidieron que se llamaría Leo. Un hijo que al principio era una uva. Le dice, eras una uva. Al inicio, Leo, durante mis noches sin sueño, tú eras una uva. Es una cosa muy hermosa y muy tierna. Y bueno, hay aquí en esta como carta una reflexión sobre la paternidad, sobre de pronto hacerse a la idea de que uno va a ser padre, que de pronto eso no termina por caer muy pronto, que de pronto despierta muchas dudas, muchas inquietudes, inseguridades, que acompaña junto con un trabajo que él se encontraba realizando en esa época, traduciendo a William Carlos William. Y hace ahí una tipo analogía, lleva estos dos temas muy de la mano y los va comparando, va sacando relación de ellos con los que
avanza su reflexión en esta carta que dirige su voz, la voz narrativa se dirige a este niño que al principio es una uva y que hacia el final por fin nace y se materializa. De ser una uva pasa a ser ya una vida humana, un niño, un bebé, el hijo del escritor. Y entre esto hacia el final hay una reflexión constante sobre la labor del traductor y yo creo que hay dos cosas que me gustaría sacar de esta parte, que es la diferencia de lo que significa el oficio de la traducción para, por ejemplo, Borges y Nabokov, que serían, digamos, los dos extremos de cómo puede uno entender este oficio, pues mientras que para Nabokov la traducción literal más torpe, escribió él, es mil veces más útil que una bella paráfrasis, es decir, que uno como traductor debe de respetar, de ser fiel lo más posible al material original sin uno meterse a modificarle cosas, a parafrasear como aquí señala, sin andarse mucho con creatividades, en fin, que es una postura distante y contraria a la de Borges, que por ejemplo no veía la traducción como un instrumento para lanzar el proyectil literario hacia la diana de un nuevo lenguaje, sino como un medio de intercambio a través del cual ambas lenguas y ambas culturas son enriquecidas mutuamente. Es decir, hay una parte más creativa, más de invención para Borges, en la que él puede, el traductor, tomarse ciertas libertades con tal de expresar o aumentar a este texto que se traduce. En fin, hay reflexiones en torno a la traducción y la paternidad en este texto que se llama, permítanme, ya lo había yo dicho, pero lo quiero remarcar, Half von Boy. Este es el tercer texto que compone Biblioteca Bisagra. Y el siguiente a este se llama, no encontré manera de pronunciarlo sin sentirme un poco torpe. Voy a dejarlo escrito en esta parte de la pantalla para evitar caer en algún error. Este texto es un poco más corto que los anteriores. Me atrevería a decir que es el más corto de todo el libro. Aquí hay una reflexión sobre los detalles nimios. Habla a propósito de Anton Chekhov y la creación de un cuento suyo. Dice en un momento de este texto, la vida entera, pienso, está codificada en esos detalles nimios, minúsculos, transparentes. A mí se me hizo sobre todo interesante esa parte del relato. Hay algo más que se podría hablar a propósito, pero la verdad es que lo más claro, lo que más me llamó la atención, lo que tengo más presente, es ese rescate, la postura de esos detalles nimios, de fijarse en esos detalles nimios de los que las más de las veces está compuesta la vida. Detalles nimios, pienso yo, como por ejemplo el cafecito que uno se puede tomar en las mañanas, ese tiempecito de descanso o de pausa antes del inicio de la carrera del día, ese tiempo de uno con el café, su aroma, su sabor, amargo o dulce, sea como nosotros lo preferamos. Esos detalles son algo que a mí me parecen muy hermosos, poéticos, con mucha fuerza, significativos y que, vaya, es lo que yo más me fijé en este texto. Hay una línea que dice, Flannery O'Connor escribió que mientras más se ve un objeto, más del mundo se ve en él, ¿no? Hay una reflexión sobre los vicios, las inquietudes y de pronto ¿cómo decirlo? Obsesiones de uno también. En fin, eso por el lado de este texto. El siguiente es la memoria infantil, que como su nombre lo dice, es una reflexión sobre la infancia. Hay ahí pasajes que recuperan el por qué escribe uno, por qué uno escribe lo que escribe, por qué uno es escritor.
Y hay aquí una idea clave, que es que la infancia es un momento de suma importancia, de vital importancia, es un momento clave para la vida de uno. Eh, a partir de preguntarse por qué escribe lo que él escribe, se desarrolla aquí el resto del texto. En un momento dice, un escritor escribe desde allí, desde lo que ha visto, desde lo que ha escuchado, desde los olores y sonidos que revolotean como mariposas en su memoria. Es una pobre memoria, dice la reina de Lewis Carroll, aquella que solo funciona hacia atrás. En fin, la memoria es un elemento del que reflexiona en este texto. Dice, el oficio de un escritor no difiere del oficio de un sastre. Quiero que a todo esto que voy, es a que el elemento de la escritura, la reflexión sobre el oficio del escritor, la lectura, los libros, en fin, y los elementos que hay detrás de ellos, como la memoria, la infancia, el recuerdo, los detalles nimios de la vida en sí misma, son los temas, aspectos, temas sobre los que el escritor va a estar rondando alrededor de toda su obra. Y el último texto que compone Biblioteca Bizarra se titula Mejor no andar hablando demasiado. Y es que Eduardo Halfon es uno de los tantos escritores que hay que pertenecen al exilio. En esta larga lista y linaje de los escritores exiliados, Eduardo Halfon es uno de ellos, y habla sobre cómo de pronto el Estado, los poderes, la situación de seguridad política, en fin, impiden a uno escribir, cómo lo inhiben al escritor, llevándolo, conduciéndolo al exilio, a buscar cobijo, seguridad en una tierra que no es la suya, ¿no? Lo conducen al escritor a exiliarse de su tierra. En fin, es un tema que no es extraño en la literatura, no hay pocos escritores exiliados, hay demasiados, ejemplos bastan, y sobre eso va este texto, sobre la situación del escritor y periodista en la Guatemala contemporánea, porque este es un autor contemporáneo, no es un autor que sea de la década pasada, es decir, de la década pasada, del siglo pasado, es decir, el del siglo de las dictaduras latinoamericanas, de tanta dictadura que hubo en Chile, Argentina, Nicaragua, en toda Latinoamérica hubo una tendencia a la dictadura, hubo muchísimos dictadores, y uno pensaría que contemporáneamente ya no hay dictaduras, y que como ya no hay dictaduras, pues entonces la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de escritura sería algo ya establecido, pero no. Hay incluso hoy contemporáneamente esta inhibición, este reclamo a que pues uno no escriba sobre ciertos temas, que uno calle, en fin. Esa crítica hay en este texto, y es sobre todo lo que a mí me parece relevante. En un momento de la narración, Halfon dice algo así como que el periodista no puede ejercer su oficio, el periodista no puede ser periodista, el escritor no puede ser escritor. Entonces, sobre ese tema se centra el texto que yo les comento. Vean, he encontrado las líneas que dicen lo que yo les acabo de decir, mucho mejor de lo que yo lo he parafraseado. Eduardo Halfon dice: aunque ya pasaron los tiempos de dictadores, el ejército es aún muy poderoso y los asesinatos políticos y militares siguen siendo comunes. Y un poquito después dice: el periodista no puede ser periodista, el novelista no puede permitirse a sí mismo ser sincero, y el poeta deja de ser poeta, salvo que, como muestra la historia reciente y como me fue sugerido por un endiablado escritor salvadoreño, se vayan del país. En fin,
Hay aquí, dice la hipnosis, la contraportada, un bien atinado tono autobiográfico presente en toda la obra y un delicado gusto por las imágenes que caracterizan este compendio de ensayos, crónicas, recuerdos, en fin. Es un libro que me ha gustado muchísimo, que recomiendo que consigan, compren, lean en la oportunidad que tengan. Yo me acuerdo que compré este libro en una remate de libros que ofreció la editorial en mi universidad. Recuerdo que compré unos y estaba indeciso si comprar ese o no. Al final me fui, pero finalmente volví, regresé y lo compré y no me arrepiento de nada. Lo dicho, es una reflexión sobre el escritor, la condición del escritor, su oficio, de la lectura, los libros, bibliotecas, en fin, y temas políticos, temas sociales, temas de protesta que han caracterizado muchísimo a los escritores aquí en Latinoamérica. Y Eduardo Halfon, guatemalteco, no es excepción alguna en esto. ¿Ustedes lo han leído? Me gustaría muchísimo conocerlo. Si tienen una opinión distinta a la mía, algo que sumar. Una enorme disculpa si de pronto estuve hablando como que muy rápido en este video. Es que son muchísimas cosas las que yo quería tocar en este libro que me parece deslumbrante, muy bueno. Me ha gustado muchísimo y no quería dejarme cosas de fuera y quería dedicarle su tiempecito a cada uno de los textos que no tienen desperdicio. Originalmente estos textos, quiero añadir y finalizar, fueron publicados de manera separada en revistas, periódicos, en medios varios, sin ánimo de que se juntaran o compusieran un libro. Y después Eduardo Halfon, se dio cuenta de puntos en común entre ellos y decidió juntarlos y hacer este libro, ¿no? En fin, yo ya me voy a despedir, voy a finalizar el video, espero les haya gustado. Si ese fue el caso, dejen su like, suscríbanse al canal y nos estamos viendo en un video próximo con otro tema, libro, autor distinto a este, o quizás el mismo, quizás me encuentre otro libro y hable de él, no sé, en fin. Muchísimas gracias por ver el video y nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Chao, chao.